Mateo caminaba por los pasillos del Hospital Central con la seguridad de un hombre que ha conquistado la muerte, tantas veces que ya no le teme a su sombra. El aroma antiséptico y metal frío era su reino, una fragancia que se mezclaba con su propio aroma de alfa, una combinación de madera de cedro y ozono antes de la tormenta que hacía que los residentes bajaran la mirada al verlo pasar. Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera y él acababa de terminar una cirugía de 8 horas, sus manos, largas y precisas, no mostraban ni un solo rastro de temblor. Se detuvo frente a la máquina de café, ignorando las miradas de admiración y miedo que le lanzaban las enfermeras. Su teléfono vibró en el bolsillo de su bata blanca. Una vez. 2 veces. 3 veces. Miró la pantalla y vio un número desconocido de un código de área que no había visto en media década. Bloqueó la pantalla sin pensarlo. Probablemente era algún vendedor o un pariente lejano buscando un favor médico. Mateo no tenía tiempo para lo desconocido. Su vida estaba construida sobre certezas, el ritmo de un corazón en un monitor, la presión arterial, el corte exacto de un bisturí. No sabía, mientras tomaba ese café amargo y caliente, que ese número era la única cuerda que lo ataba a un pasado que él mismo había intentado enterrar bajo capas de ambición y prestigio. En su mente, él era el rey de este edificio de cristal y acero, un hombre que no necesitaba a nadie porque el poder era suficiente para llenar el vacío que sentía a veces en él pecho cuando las luces de su lujoso apartamento se apagaban por la noche. Pero el poder es una ilusión que se desvanece cuando la realidad golpea con la fuerza de un rayo. Esa misma tarde, el mundo de cristal de Mateo comenzó a agrietarse. En la sala de urgencias, el caos era la norma, pero había un tipo de silencio que era diferente, un silencio que nacía del miedo puro. Elías sostenía la mano de su hijo, Julián, mientras los paramédicos lo bajaban de la ambulancia. Elías, con su aroma a lavanda y miel que ahora olía a miedo rancio y sudor frío, no miraba a nadie. Solo miraba el rostro pálido de su niño de 5 años. Julián se había desmayado en el parque, un momento de risas que se transformó en un silencio aterrador. Elías había pasado los últimos 5 años construyendo una vida pequeña y perfecta en una ciudad costera, lejos de los lujos y las mentiras de la alta sociedad de los alfas. Trabajaba como enfermero, cuidando a otros, siempre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos porque una parte de su alma se había quedado en una habitación de hotel hace 5 inviernos. Ahora, mientras corría por los pasillos de este hospital inmenso, sentía que el destino se estaba burlando de él. Había intentado llamar al único hombre que conocía que era capaz de realizar milagros médicos, el hombre que le había dado la espalda cuando más lo necesitaba. Había marcado ese número con los dedos temblorosos, esperando una voz que nunca llegó. Mateo no respondió. Mateo nunca respondía. Elías tragó saliva, sintiendo el sabor metálico de la desesperación en la lengua mientras los médicos de guardia rodeaban la camilla de Julián. El doctor de turno en urgencias leyó el expediente y frunció el ceño. El caso era complejo, una malformación cardíaca congénita que había pasado desapercibida hasta este momento crítico. Necesitaban al mejor cirujano cardiovascular del país. Necesitaban a Mateo. Elías escuchó el nombre y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía ser él. De todos los hospitales en esta ciudad inmensa, de todos los médicos en el mundo, tenía que ser el hombre que le rompió el corazón y lo dejó solo con una prueba de embarazo positiva y una maleta llena de sueños rotos. Cuando Mateo entró en la sala de observación 1 hora después, el aire pareció succionarse de la habitación. Llevaba su bata impecable, su expresión era una máscara de profesionalismo frío. Se detuvo frente a la cama de Julián, leyendo la tableta digital con los resultados de las pruebas. No miró a los padres de inmediato. Su mente estaba analizando los ventrículos, las válvulas, las presiones. Entonces, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Elías. El tiempo se detuvo. El aroma de Mateo, ese cedro que una vez fue el refugio de Elías, chocó contra el aroma de lavanda marchita del Omega. Mateo palideció, un rastro de emoción humana rompiendo su fachada de piedra por solo un segundo antes de que sus ojos volvieran al niño. Miró a Julián. Miró el cabello oscuro del niño, la forma de su nariz, la curva de su barbilla. Era como mirarse en un espejo que retrocedía 30 años. El corazón de Mateo, ese órgano que él creía que solo era una bomba de músculo, dio un vuelco violento.
El silencio en la habitación era tan pesado que dolía. Mateo no dijo nada durante un largo minuto. Sus dedos, usualmente tan seguros, apretaron la tableta con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Elías, por su parte, se mantuvo firme, aunque sus rodillas amenazaban con fallarle. Había una dignidad feroz en la forma en que el Omega protegía la cama de su hijo, una barrera invisible que Mateo no se atrevía a cruzar. El médico residente comenzó a explicar el caso, ajeno a la tormenta eléctrica que se desataba entre el cirujano jefe y el padre del paciente. Mateo escuchaba las palabras, insuficiencia, estenosis, riesgo de colapso, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en una noche lluviosa de hace 5 años, cuando le dijo a Elías que su carrera era lo primero, que su familia nunca aceptaría a un Omega de origen humilde, que era mejor terminar las cosas antes de que se volvieran más complicadas. Recordó la expresión de Elías, la forma en que no suplicó, la forma en que simplemente asintió y se fue, dejando un vacío que Mateo había intentado llenar con medallas y ascensos. Ahora, ese vacío tenía un nombre y un rostro, y estaba luchando por respirar en una cama de hospital. Mateo sintió una náusea repentina, una mezcla de culpa y terror que nunca había experimentado. ¿Cuántas veces había ignorado las llamadas de Elías en los últimos años? No, Elías nunca lo había llamado. Hasta hoy. Miró su teléfono en el bolsillo. El número desconocido. 3 llamadas perdidas. La comprensión le golpeó como un puñetazo en el estómago. Elías lo había buscado en su momento de mayor necesidad, y él, en su arrogancia, lo había bloqueado. Elías finalmente habló. Su voz era un hilo de seda pero cargada de una fuerza que hizo que Mateo retrocediera un paso. «Doctor, ¿puede salvar a mi hijo?», preguntó. No dijo su nombre. No dijo Mateo. Usó el título, marcando una distancia que era más ancha que el océano. Mateo sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró a Julián de nuevo. El niño tenía la piel pálida, casi translúcida, y las ojeras oscuras bajo sus ojos eran un reproche silencioso a cada segundo que Mateo había pasado lejos de ellos. «Haré todo lo que esté en mi mano», respondió Mateo, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a alguien que acababa de despertar de un sueño de 1000 años. Salió de la habitación sin mirar atrás, porque sabía que si se quedaba un segundo más, se derrumbaría allí mismo, frente al hombre que había amado y al hijo que nunca supo que tenía. Se encerró en su oficina y cerró la puerta con llave. Se apoyó contra la madera fría y dejó que el aire saliera de sus pulmones en un suspiro entrecortado. Sus manos estaban temblando. Por primera vez en su carrera profesional, el mejor cirujano del país tenía miedo de entrar a un quirófano. Se sentó en su escritorio y abrió el sistema del hospital, revisando cada detalle del historial de Julián. Fecha de nacimiento, 8 meses después de que Elías se fuera. Tipo de sangre, la misma que la suya, un grupo raro que solo confirmaba lo que su instinto ya sabía. El dolor de la verdad era físico, una presión en el pecho que no lo dejaba pensar. Había perdido 5 años de risas, de primeros pasos, de cuentos antes de dormir. Había dejado que el amor de su vida criara a su hijo solo, en la oscuridad, mientras él se bañaba en la luz de una gloria vacía. Esa noche, Mateo no se fue a casa. Se quedó en la sala de médicos, mirando las cámaras de seguridad de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Veía a Elías sentado junto a la cama de Julián, sosteniendo su pequeña mano, susurrándole cosas que Mateo no podía oír. Elías parecía tan pequeño bajo las luces fluorescentes, tan agotado. Mateo recordó el aroma de Elías cuando eran felices, un aroma que solía envolverlo como una manta cálida después de un largo día. Ahora, incluso a través de la pantalla, podía sentir la frialdad que emanaba del Omega. En un momento de debilidad, Mateo sacó su teléfono y escuchó el buzón de voz que no había querido revisar. Había un mensaje. La voz de Elías, quebrada, rodeada de los sonidos ambientales de una calle concurrida. Mateo, por favor, es Julián. Se ha desmayado. No sé qué hacer. Dicen que es su corazón. Por favor, responde. Solo tú puedes ayudarlo. No me importa el pasado, solo sálvalo a él. El mensaje terminaba con un sollozo ahogado que hizo que Mateo apretara los dientes hasta que le dolió la mandíbula. El sonido del arrepentimiento era una nota aguda que vibraba en sus oídos.
Había fallado en la única prueba que realmente importaba. No era un héroe, no era un dios de la medicina. Era solo un hombre cobarde que había elegido el orgullo sobre la vida. La preparación para la cirugía comenzó a las 4 de la mañana. Mateo revisó los planos del corazón de Julián una y otra vez, buscando cualquier posible complicación. Sabía que sus colegas notarían su estado, así que se obligó a sí mismo a entrar en un trance de profesionalismo extremo. Se lavó las manos con una lentitud ritual, sintiendo el agua fría sobre su piel. Cada movimiento era una oración silenciosa. Cuando entró al quirófano, Julián ya estaba bajo los efectos de la anestesia, un pequeño cuerpo rodeado de máquinas inmensas. Mateo se acercó y, por un breve segundo, antes de ponerse la mascarilla, acarició la mejilla del niño con el dorso de su mano enguantada. «Perdóname», susurró, tan bajo que ni siquiera el anestesista lo escuchó. La cirugía fue una batalla de nervios y precisión. El corazón de Julián era frágil, sus arterias finas como hilos de seda. Hubo un momento, 3 horas después de comenzar, en que el monitor empezó a pitar con una urgencia aterradora. La presión caía. El equipo entró en pánico, pero Mateo se mantuvo inmóvil, sus ojos fijos en el campo quirúrgico. Sus manos, que habían temblado en su oficina, ahora estaban tan quietas como el mármol. «No voy a dejar que te vayas», pensó, poniendo toda su voluntad en el movimiento de su aguja. «No hoy. No después de haberte encontrado». Logró detener la hemorragia, reparó la válvula dañada y esperó a que el corazón volviera a latir por sí solo. Cuando el órgano comenzó a bombear de nuevo, con un ritmo fuerte y constante, Mateo sintió que él también volvía a la vida. Salió del quirófano 6 horas después, exhausto, con la bata manchada de la sangre de su propio hijo. Elías estaba esperando en el pasillo, de pie, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Sus ojos estaban rojos y su aroma era casi imperceptible, una señal de agotamiento extremo en un omega. Mateo se acercó lentamente, quitándose la mascarilla. «El niño está bien», dijo, y sintió que un peso de 1000 toneladas se levantaba de sus hombros. La cirugía fue un éxito. Elías cerró los ojos y dejó escapar un sollozo largo y profundo que parecía llevar años guardado en sus pulmones. Se tapó la boca con las manos, sus hombros sacudiéndose violentamente. Mateo quiso acercarse, quiso rodearlo con sus brazos y pedirle perdón 1000 veces, pero se detuvo. No tenía el derecho. No todavía. Se quedó allí, a una distancia respetuosa, viendo cómo el hombre que amaba lloraba de alivio por el hijo que él casi deja morir por su negligencia. «Gracias», murmuró Elías entre sollozos, sin mirarlo. Mateo asintió, con el corazón roto por la gratitud que no merecía. Se retiró a su oficina, pero no pudo descansar. La imagen de Julián en la mesa de operaciones se mezclaba con la imagen de su madre, doña Elena, quien había sido la arquitecta de su separación 5 años atrás. La confrontación con su madre ocurrió 2 días después. Doña Elena llegó al hospital con su elegancia habitual, su aroma a perfume caro ocultando cualquier rastro de humanidad. Había oído rumores en el círculo social sobre el hijo ilegítimo de Mateo y había venido a poner orden. Entró en la oficina de Mateo sin llamar, con una expresión de desdén. «Espero que estés manejando esta situación con discreción, Mateo», dijo ella, sentándose frente a él. «No podemos permitir que este escándalo afecte la reputación de la familia». Mateo la miró como si la viera por primera vez. Vio la frialdad en sus ojos, la misma frialdad que él había cultivado en sí mismo durante años. «¿Escándalo?», preguntó él, su voz era baja y peligrosa. «Estás hablando de mi hijo. Estás hablando del nieto que me ocultaste». Doña Elena se encogió de hombros con indiferencia. «Ese omega no era adecuado para ti, y un niño nacido de esa unión solo habría sido un estorbo». Le ofrecí una compensación generosa a Elías para que se fuera y se mantuviera callado. Al parecer, no fue suficiente. Mateo sintió que la sangre le hervía. Se puso de pie lentamente, apoyando las manos sobre el escritorio. «Le ofreciste dinero», repitió, cada palabra cayendo como un bloque de hielo. «Él nunca me lo dijo. Se fue porque yo se lo pedí, porque yo fui lo suficientemente estúpido como para escucharte a ti en lugar de a mi corazón. Pero eso se acaba hoy». Doña Elena se rió, una risa seca y sin alegría. «No seas dramático, Mateo.
Eres un cirujano de éxito gracias a las conexiones de esta familia. No vas a tirar todo por la borda por un Omega y un niño enfermo. Mateo sonrió, pero no había calidez en su rostro. Ya lo he hecho, madre. He presentado mi renuncia como jefe de cirugía. Me voy de esta ciudad. Y si vuelves a acercarte a Elías o a Julián, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de monstruo eres. Doña Elena se puso de pie, indignada, pero Mateo ya le había dado la espalda, mirando por la ventana hacia el parque donde los niños jugaban, el mismo parque donde su hijo casi pierde la vida. La recuperación de Julián fue lenta pero constante. Mateo pasaba cada minuto libre en la habitación del niño, no como el cirujano jefe, sino como un observador silencioso. Elías no lo echaba, pero tampoco lo invitaba a participar. Hablaban de términos médicos, de dietas y de horarios de medicación. Era una danza educada y dolorosa. Un día, mientras Julián dormía, Elías rompió el silencio. ¿Por qué no respondiste a las llamadas?, preguntó, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Mateo se sentó en la silla frente a él, sintiéndose más pequeño que nunca. Pensé que era alguien sin importancia. Estaba ocupado, era un idiota arrogante, Elías. No hay excusa. He pasado 5 años intentando convencerme de que tomé la decisión correcta al dejarte ir. Y cuando vi tu número, tuve miedo de que si respondía, toda la mentira que había construido se vendría abajo. Elías lo miró entonces, y Mateo vio en sus ojos una tristeza tan profunda que le dolió respirar. Me dejaste solo, Mateo. Tuve que dar a luz en un hospital público, rodeado de extraños, mientras tú salías en las portadas de las revistas médicas. Tuve que trabajar turnos dobles para pagar el alquiler y cuidar a un bebé que se parecía tanto a ti que a veces no podía ni mirarlo sin llorar. Y cuando Julián se enfermó, cuando sentí que se me escapaba de las manos, mi primer instinto fue llamarte a ti. No porque fueras el mejor médico, sino porque eras su padre. Y ni siquiera entonces estuviste ahí. Mateo bajó la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. Lo sé. Y sé que nada de lo que haga podrá borrar eso. Pero quiero intentarlo. No por mí, sino por él. No quiero ser un extraño para mi propio hijo. Las semanas pasaron y la tensión comenzó a ceder, reemplazada por una rutina frágil. Mateo aprendió que a Julián le encantaban los dinosaurios y que odiaba el puré de manzana. Aprendió que Elías todavía tomaba el té con 2 cucharadas de miel y que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. Exactamente igual que cuando tenían 20 años y estudiaban juntos en la biblioteca de la universidad. Mateo empezó a traerle café a Elías por las mañanas, el tipo de café que sabía que le gustaba, y a veces se quedaba un poco más de tiempo, compartiendo historias de su infancia que nunca le había contado a nadie. No era un perdón, era algo más parecido a una tregua, un reconocimiento mutuo de las cicatrices que ambos llevaban. Un viernes por la tarde, Julián se despertó de su siesta y vio a Mateo sentado al borde de la cama, mostrándole un modelo anatómico de un corazón de juguete. ¿Tú eres el doctor que me arregló el motor?, preguntó el niño con una voz pequeña y curiosa. Mateo sonrió, una sonrisa real que iluminó sus ojos. Sí, Julián. Tu motor es muy especial, así que tuve que asegurarme de que funcionara perfectamente. Julián lo miró intensamente con sus ojos oscuros, los mismos ojos de Mateo. Mi papá dice que eres un hombre muy importante. Mateo miró a Elías, que estaba parado en la puerta con una bandeja de comida. Elías desvió la mirada, con un ligero rubor en las mejillas. Lo más importante que he hecho en mi vida ha sido ayudarte a ti, Julián, dijo Mateo, y su voz tembló un poco. El niño extendió su pequeña mano y tocó el estetoscopio que colgaba del cuello de Mateo. ¿Puedo escuchar el tuyo?, pidió. Mateo se inclinó, dejando que su hijo escuchara el ritmo acelerado de su propio corazón, un corazón que latía por primera vez con un propósito que no tenía nada que ver con la ambición. El día que Julián recibió el alta, el hospital se sentía diferente para Mateo. Ya no era su reino, era simplemente un edificio donde trabajaba. Había aceptado un puesto como cirujano de planta en un hospital más pequeño, cerca de la nueva casa que Elías y Julián habían alquilado. No vivían juntos, todavía había demasiadas palabras no dichas y demasiadas heridas abiertas, pero Mateo tenía permiso para visitarlos todas las tardes. Mientras ayudaba a Elías a subir las maletas al coche, Mateo se detuvo y miró al Omega.
Elías, sé que no merezco una segunda oportunidad, comenzó a decir. Pero Elías lo interrumpió poniendo una mano suave sobre su brazo. No lo hagas por mí, Mateo. Hazlo por él. El tiempo dirá si nosotros podemos volver a ser lo que fuimos. Pero por ahora, sé el padre que él necesita. Mateo asintió, sintiendo que el aroma a lavanda de Elías lo rodeaba, esta vez sin el rastro de miedo. Era un comienzo, pequeño y humilde, pero era más de lo que Mateo había esperado recibir después de su gran error. Los meses siguientes fueron una lección de humildad para el alfa. Acostumbrado a mandar, tuvo que aprender a escuchar. Aprendió a cambiar pañales cuando Julián tenía pesadillas y volvía a comportarse como un bebé. Aprendió a cocinar pasta sin quemarla y aprendió que el silencio de Elías no siempre era un castigo. A veces era simplemente espacio para respirar. La sombra de su familia todavía acechaba en los márgenes de su vida, con llamadas de abogados y mensajes de su madre intentando recuperarlo para el redil de la élite, pero Mateo los ignoraba a todos. Su teléfono ahora tenía un tono especial para las llamadas de Elías, un sonido que hacía que dejara cualquier cosa que estuviera haciendo para responder al primer timbrazo. Nunca más volvería a ser el hombre que bloquea el mundo cuando el mundo más lo necesita. Una tarde de otoño, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado a desmoronarse meses atrás, Julián corría delante de ellos, persiguiendo hojas secas con una energía que habría sido imposible antes de la cirugía. El aire estaba fresco y el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Mateo y Elías caminaban uno al lado del otro, sus manos rozándose ocasionalmente. El aroma de Mateo, ahora más suave, más parecido a la madera caliente que al cedro frío, se mezclaba armoniosamente con la lavanda de Elías. Elías se detuvo y miró a Julián, luego miró a Mateo. «Sabes», dijo Elías en voz baja, «la noche que te llamé y no respondiste, pensé que te odiaría para siempre. Pensé que si Julián moría, yo también moriría solo para poder encontrarte en el otro lado y gritarte por lo que habías hecho». Mateo cerró los ojos, el dolor del recuerdo todavía fresco. «Lo sé. Yo también me habría odiado». Elías suspiró y entrelazó sus dedos con los de Mateo. «Pero luego te vi en el quirófano. Vi cómo lo mirabas. Y me di cuenta de que, a pesar de todo el daño que nos hiciste, todavía eres el hombre que amé cuando no teníamos nada. No te he perdonado del todo, Mateo. Quizás nunca lo haga del todo. Pero estoy dispuesto a ver qué pasa mañana». Mateo apretó su mano, sintiendo una calidez que ninguna medalla médica le había dado jamás. «Mañana estaré aquí», prometió. «Y el día después también». La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Hubo discusiones, hubo días en los que el pasado pesaba más que el presente, y hubo momentos en los que Mateo se sentía abrumado por la responsabilidad de ser padre. Pero cada vez que se sentía perdido, miraba la cicatriz en el pecho de Julián, una línea fina que él mismo había trazado, y recordaba que la vida le había dado una segunda oportunidad que no muchos hombres reciben. Se convirtió en un mejor médico, no porque operara con más precisión, sino porque ahora entendía el miedo de las personas que esperaban en el pasillo. Empezó a tratar a sus pacientes no como casos clínicos, sino como hijos, padres y amantes de alguien que estaba rezando por ellos. Su aroma de alfa se volvió más profundo, más maduro, el aroma de un hombre que ha conocido la derrota y ha aprendido a levantarse de ella. El poder, se dio cuenta Mateo, no estaba en el control que ejercía sobre los demás, sino en la capacidad de proteger y cuidar lo que realmente importaba. Un año después de la cirugía, Mateo organizó una pequeña fiesta para el 6º cumpleaños de Julián. Fue en el jardín de su nueva casa, una casa que olía a hogar, a madera, a comida casera y a familia. No había invitados de la alta sociedad, solo unos pocos amigos cercanos de Elías y algunos colegas del nuevo hospital de Mateo. Julián corría por todas partes, con una capa de superhéroe que le había regalado Mateo, gritando de alegría. Elías estaba en la cocina, terminando de decorar el pastel, cuando Mateo entró y lo rodeó por la cintura. Elías se apoyó contra su pecho, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Lo logramos», susurró Mateo, besando la coronilla del Omega. Elías asintió, dándose la vuelta para mirarlo. «Sí, lo logramos. Pero no te acostumbres demasiado. Todavía me debes 10 años de vacaciones pagadas por todo lo que me hiciste pasar». Mateo se rió, una risa limpia que resonó en la cocina.
Te daré 100 años si me los pides. Se besaron. Un beso que sabía a segundas oportunidades y a un amor que se había negado a morir incluso bajo el peso de la negligencia y el orgullo. Afuera, Julián reía, un sonido claro y vibrante que era el mejor regalo que Mateo jamás había recibido. El cirujano que una vez creyó que podía ignorar el destino ahora sabía que el destino siempre encuentra una forma de cobrarse sus deudas, pero que a veces, si tienes suerte, te permite pagarlas con amor en lugar de dolor. La noche cayó sobre la casa, una noche tranquila y estrellada. Mateo se quedó un momento solo en el porche, mirando hacia el bosque cercano. Recordó al hombre que era hace un año, el hombre que caminaba por los pasillos del Hospital Central creyéndose invencible. Ese hombre le parecía ahora un extraño, una sombra de alguien que no sabía lo que significaba vivir de verdad. Sacó su teléfono y miró la lista de contactos. Elías estaba en el número 1, con un corazón al lado de su nombre. Julián era el número 2. Sonrió para sí mismo y guardó el teléfono. Ya no necesitaba buscar certezas en los monitores o en los expedientes médicos. Su certeza estaba dentro de la casa, durmiendo en una cama con sábanas de dinosaurios y preparando el desayuno para el día siguiente. El error fatal de Mateo no fue ignorar una llamada. Fue olvidar que el corazón es más que un músculo que bombea sangre. Es el lugar donde guardamos las promesas que no nos atrevemos a romper. Y él, finalmente, había aprendido a cumplir la suya. El aroma de cedro y lavanda se mezclaba en el aire de la noche, una fragancia única que contaba la historia de un alfa que tuvo que perderlo todo para darse cuenta de que ya lo tenía todo desde el principio. El silencio ya no era aterrador. Era la paz de un hombre que ha vuelto a casa después de una larga y dolorosa guerra contra sí mismo. Mateo entró en la casa y cerró la puerta, dejando atrás el frío del mundo exterior para sumergirse en el calor de la familia que casi dejó escapar. Con el paso del tiempo, Mateo se convirtió en una figura respetada no solo por su habilidad, sino por su humanidad. A menudo daba charlas a los nuevos residentes sobre la importancia de la empatía en la medicina, contándoles, sin dar nombres, la historia de un cirujano que casi pierde lo más valioso por falta de atención. Elías volvió a estudiar y se convirtió en enfermero especializado en pediatría, trabajando a menudo junto a Mateo. Formaban un equipo formidable, un alfa y un omega que entendían que la medicina es tanto un arte del corazón como de la ciencia. Julián creció fuerte y sano, con una curiosidad insaciable por el mundo y un amor profundo por sus dos padres. A veces, en las noches de verano, los tres se sentaban en el porche a mirar las estrellas, y Mateo les contaba historias de héroes que cometían errores pero que siempre encontraban el camino de regreso. Porque esa era su historia, la historia de un hombre que fue rescatado por el mismo amor que él había intentado silenciar. Y mientras el teléfono de Mateo descansaba sobre la mesa, siempre encendido, siempre listo, él sabía que nunca más dejaría que una llamada importante pasara desapercibida. Porque en el mundo de los alfas y los omegas, donde el poder a menudo dicta las reglas, Mateo había aprendido que la mayor fuerza reside en la vulnerabilidad de amar a alguien más que a uno mismo. Y con ese pensamiento, cerró los ojos, dejando que el sonido de la respiración de Elías y Julián fuera la única melodía que necesitaba para dormir en paz, sabiendo que, por fin, la deuda estaba pagada y el perdón, aunque costoso, había sido ganado con cada latido de su renovado corazón. La vida en la pequeña ciudad era diferente a todo lo que Mateo había conocido. No había galas de caridad ni luchas de poder en los pasillos de los hospitales de lujo. En su lugar, había mercados los sábados por la mañana donde Elías compraba flores frescas y Julián pedía helado de fresa. Había vecinos que los saludaban por su nombre, no por su título, y había una sensación de pertenencia que Mateo nunca había experimentado en su antigua vida de privilegios. A veces, se encontraba mirando sus manos, las mismas manos que habían operado a presidentes y magnates, y ahora se encontraban cubiertas de tierra mientras ayudaba a Elías en el jardín. No sentía que hubiera perdido nada. Al contrario, sentía que finalmente había ganado el derecho a ser humano. Elías, por su parte, había recuperado el brillo en sus ojos, una chispa de travesura que Mateo recordaba de su juventud. Ya no era el omega asustado y solitario que corría por los pasillos de urgencias. Era un hombre pleno, seguro de su lugar en el mundo y del amor del hombre que caminaba a su lado. La cicatriz de Julián se desvaneció con el tiempo, convirtiéndose en una línea casi invisible, pero para Mateo, siempre sería un recordatorio sagrado de la fragilidad de la vida y de la importancia de estar presente.
Cada vez que Julián reía, Mateo sentía una oleada de gratitud que lo desbordaba. Había aprendido que el éxito no se mide por la cantidad de cirugías exitosas, sino por la cantidad de momentos felices que puedes compartir con las personas que amas. Y en esa métrica, Mateo finalmente se sentía como el hombre más rico del mundo. Un día, mientras Mateo revisaba unos documentos en su estudio, Julián entró corriendo con un dibujo en la mano. «Mira, papá, somos nosotros», dijo el niño, extendiendo una hoja de papel llena de colores vibrantes. Mateo tomó el dibujo y vio 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. En el centro, un niño pequeño con una capa roja. A los lados, 2 hombres, uno con una bata blanca y otro con un ramo de flores. Mateo sintió un nudo en la garganta. «Es hermoso, Julián. Es el mejor dibujo que he visto en mi vida». Julián sonrió y lo abrazó con fuerza antes de salir corriendo de nuevo. Mateo colocó el dibujo en el centro de su escritorio, justo encima de su antiguo título de jefe de cirugía. Ese dibujo era su verdadera credencial, su verdadero logro. Elías entró poco después, con 2 tazas de té. «¿Todo bien?», preguntó, notando la emoción en el rostro de Mateo. «Todo perfecto», respondió Mateo, tomando la mano de Elías y atrayéndolo hacia él. «Solo estaba pensando en lo afortunado que soy». Elías sonrió y se inclinó para darle un beso suave. «Lo eres, Mateo. Pero te lo has ganado. Has trabajado duro para llegar hasta aquí». Mateo asintió, sabiendo que el camino había sido largo y difícil, pero que cada paso había valido la pena. La sombra de su madre y de su antigua vida se había desvanecido por completo, reemplazada por la luz de un presente que él mismo había ayudado a construir. Ya no era el cirujano alfa que ignoraba las llamadas, era el hombre que contestaba antes del segundo timbrazo. El padre que nunca se perdía un partido de fútbol y el compañero que sabía que el amor es un trabajo diario de paciencia y entrega. Y mientras el sol se ponía sobre su hogar, Mateo supo que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Un lugar donde el aroma de cedro y lavanda siempre se encontrarían para crear algo nuevo, algo fuerte y algo eterno. Los años pasaron y Julián creció, convirtiéndose en un joven alfa con la inteligencia de su padre y la compasión de su otro padre. Siempre que alguien le preguntaba por qué quería ser médico, él señalaba la pequeña cicatriz en su pecho y contaba la historia de cómo su padre le había arreglado el motor cuando era pequeño. Mateo lo escuchaba con orgullo, pero también con una humildad que nunca lo abandonaba. Había aprendido que la medicina es un regalo, una oportunidad de servir a los demás en sus momentos más vulnerables. Elías y Mateo envejecieron juntos, con el cabello volviéndose gris y las risas volviéndose más profundas. Su amor, forjado en el fuego de la tragedia y el arrepentimiento, se había convertido en un roble sólido que nada podía derribar. A menudo regresaban a la playa donde se conocieron por primera vez, caminando por la arena mientras el sol se hundía en el mar. Mateo siempre sostenía la mano de Elías, como si temiera que si la soltaba, todo el sueño podría desaparecer. Pero no desaparecía. Estaba allí, real y tangible, en el calor de la piel de Elías y en el sonido de las olas. El fatal error de Mateo se había transformado en su mayor lección, y el silencio que una vez lo mataba ahora estaba lleno de las voces de las personas que más quería. Había descubierto que la vida no se trata de no cometer errores, sino de lo que haces después de cometerlos. Y él había elegido reconstruir, amar, sobre todo, nunca volver a ignorar la llamada de un corazón que clama por ayuda. El cirujano había sanado muchas vidas a lo largo de su carrera, pero la vida que más orgulloso estaba de haber salvado era la suya propia, al permitirse ser amado de nuevo por el Omega que nunca dejó de creer en él, incluso cuando él mismo se había perdido en la oscuridad de su propia ambición. En su 70º cumpleaños, Mateo se sentó en el jardín trasero de su casa, rodeado de su familia. Julián estaba allí con su propia pareja y sus hijos, y Elías estaba a su lado, como siempre. El aire estaba lleno del aroma de las flores de primavera y del sonido de las risas de sus nietos. Mateo miró su teléfono, que descansaba sobre la mesa. No había llamadas perdidas. No había mensajes sin leer. Todo estaba en su lugar. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor del sol en su rostro. Recordó la voz de Elías en aquel mensaje de hace décadas, el sollozo que lo cambió todo. Ya no le dolía recordarlo, ahora era simplemente una parte de la tela de su vida, un hilo oscuro que hacía que los hilos brillantes resaltaran más.
Elías le puso una mano en el hombro y Mateo la cubrió con la suya. ¿En qué piensas?, preguntó Elías con ternura. En que si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, respondió Mateo con sinceridad. Porque cada error me trajo aquí, a tu lado. Elías sonrió y se apoyó en su hombro. Yo tampoco cambiaría nada, Mateo. Ni siquiera el silencio. Porque nos enseñó a valorar cada palabra. Se quedaron así, en silencio, pero un silencio lleno de significado. Un silencio que no necesitaba ser roto porque lo decía todo. El alfa que una vez reinó en un hospital de cristal ahora reinaba en un corazón de oro. Y esa era la única corona que realmente importaba. La historia de Mateo y Elías no era un cuento de hadas, era una historia humana, llena de fallos y redenciones, de lágrimas y risas, y sobre todo, de un amor que fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la arrogancia de un hombre que tuvo que aprender, de la manera más dura, que el poder sin amor es simplemente una jaula dorada. Y mientras la tarde se convertía en noche, Mateo se sintió en paz, sabiendo que su legado no eran los edificios que llevaban su nombre, sino el amor que dejaba atrás en las personas que lo rodeaban. El cirujano había terminado su labor, y el resultado era un éxito rotundo, un corazón que latía con fuerza, no solo en su pecho, sino en el de todos aquellos a los que había aprendido a amar de verdad. Mateo suspiró, una exhalación de pura gratitud. Miró a sus nietos jugar cerca de los rosales que Elías había plantado hacía tantos años. Uno de ellos, un pequeño Omega con los ojos brillantes de Elías, se acercó corriendo y se sentó en su regazo. «Abuelo, cuéntame otra vez la historia del motor mágico», pidió el niño. Mateo sonrió, acariciando el cabello suave del pequeño. «Bueno, verás», empezó Mateo, su voz era un susurro cálido que se mezclaba con la brisa de la tarde. Había una vez un hombre que creía que lo sabía todo, pero que en realidad no sabía nada. Tenía las manos más hábiles del mundo, pero su corazón estaba un poco dormido. Hasta que un día, un pequeño motor necesitó su ayuda, y ese motor era tan especial que despertó el corazón del hombre para siempre. El niño escuchaba con atención, con los ojos muy abiertos. ¿Y el hombre fue feliz, abuelo?, preguntó. Mateo miró a Elías, que lo observaba con una sonrisa llena de recuerdos. Sí, pequeño. Fue muy feliz. Pero no porque fuera un gran doctor, sino porque aprendió que lo más importante en el mundo es escuchar cuando alguien a quien amas te llama. El niño asintió, como si entendiera una verdad profunda, y luego salió corriendo para seguir jugando. Elías se acercó y se sentó al lado de Mateo, tomando su mano. Siempre cuentas esa historia de la misma manera, comentó Elías con una pizca de diversión. Mateo asintió. Porque es la única forma de contarla. Es la verdad, Elías. Es nuestra verdad. Se quedaron allí, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el césped, dos personas que habían caminado juntas por el valle de la sombra y habían salido al otro lado, hacia la luz. El aroma de cedro y lavanda todavía flotaba en el aire, una presencia constante que era el sello de su unión. Mateo sabía que su tiempo en este mundo eventualmente llegaría a su fin, pero no tenía miedo. Había vivido plenamente, había amado profundamente y había reparado lo que una vez rompió. No había deudas pendientes, solo un inmenso agradecimiento por el viaje. El teléfono en la mesa brilló con una notificación, un mensaje de Julián diciendo que habían llegado bien a casa. Mateo lo leyó y sonrió. Todo estaba bien. El mundo seguía girando, los corazones seguían latiendo y las llamadas, todas y cada una de ellas, seguían siendo respondidas. Y en ese pequeño rincón del universo, el amor era la única ley que importaba, una ley que un alfa arrogante había tenido que aprender a través del dolor para poder enseñarla a través de la alegría. La noche finalmente envolvió la casa, pero adentro, las luces seguían encendidas, reflejando el calor de una vida bien vivida y de un perdón que, aunque tardío, había sido el milagro más grande de todos los que Mateo había presenciado en su larga y distinguida carrera. El cirujano finalmente descansó, con el alma ligera y el corazón lleno, sabiendo que su mayor obra maestra no fue una cirugía, sino la familia que nació de las cenizas de su error fatal. Incluso en los días más tranquilos, Mateo nunca olvidaba la lección. A veces, cuando estaba solo en su estudio, sacaba el viejo teléfono que guardaba en un cajón, el que recibió aquellas 3 llamadas perdidas hace tantos años. Lo miraba no con tristeza, sino como un talismán, un recordatorio de la fragilidad de la felicidad.
Sabía que la vida podía cambiar en un instante, que un solo momento de distracción podía costar una eternidad de arrepentimiento. Esa conciencia era lo que lo mantenía presente, lo que lo hacía valorar cada caricia de Elías y cada pregunta de Julián. Se había convertido en un hombre que no daba nada por sentado, que entendía que el amor es un jardín que debe regarse todos los días, sin falta. Elías solía decirle que se preocupaba demasiado, pero Mateo solo sonreía y le daba un beso. No es preocupación, Elías. Es devoción. Es saber que cada segundo contigo es un regalo que casi no recibo. Y Elías, que entendía mejor que nadie el peso de esas palabras, simplemente lo abrazaba más fuerte. Juntos habían construido un santuario contra la frialdad del mundo, un lugar donde el aroma de la lavanda siempre ganaba la batalla contra el olor del antiséptico. Y así, en la quietud de su vejez, Mateo se dio cuenta de que el éxito no era algo que se alcanzaba, sino algo que se vivía. No era un destino, era el camino mismo, con todos sus baches y desvíos. Y su camino, a pesar de su comienzo accidentado, lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar, en los brazos del Omega que lo salvó de sí mismo y en el corazón del Hijo que le enseñó el verdadero significado de la palabra Alfa. El cirujano que una vez pensó que podía controlar la vida ahora se sentía honrado de simplemente ser parte de ella, de ser un hilo más en el tapiz inmenso y hermoso de la existencia humana, un hilo que, gracias al perdón y al amor, finalmente había encontrado su lugar correcto en el diseño general de las cosas. Y mientras las estrellas brillaban sobre su hogar, Mateo cerró los ojos por última vez ese día, con una sonrisa en los labios y una paz profunda en su alma, sabiendo que su historia, con todas sus imperfecciones, era perfecta precisamente por ser suya, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de volver a casa, sin importar cuán larga sea la ausencia o cuán profundo sea el error. El Alfa ya no estaba solo, estaba rodeado de la luz que él mismo había ayudado a encender, una luz que brillaría mucho después de que su propio corazón dejara de latir, transmitida a través de las generaciones como un testimonio del poder redentor del perdón y de la fuerza inquebrantable de un corazón que ha aprendido a amar de verdad, sin condiciones y sin miedo al mañana.